8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos con el doctor Santiago Machuca, jurista e integrante de Acción Jurídica Popular. ¿Cómo está, doctor Machuca? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Yo quisiera su análisis respecto a la forma como avanza este proceso de investigación de la desaparición de la abogada María Belén Bernal. La madre de María Belén estuvo esta mañana aquí con nosotros y decía que pese a que ya son 10 días de su desaparición, aproximadamente 5 o 6 días de búsquedas, estas búsquedas no dan ningún resultado, que no confía en las labores de búsqueda que la realiza la institución a la cual pertenece el principal sospechoso de este caso. Buenos días, un saludo cordial. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que yo puedo manifestar es que es un proceso que no camina, es decir, es una investigación que no camina, y que no camina por cuanto ha evidenciado las principales inconsistencias tanto de la Fiscalía General del Estado como de la Policía Nacional. Parece que hay un cerco que impide que se entregue información valiosa, con lo cual se pueda determinar a los verdaderos responsables de lo que sucedió la noche del fin de semana en las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, pero también cuáles son los implicados, porque mucho se habla de que este teniente instructor de apellido Cáceres, pero también no se habla de presuntos oficiales de policía que tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo y de que obviamente con la anuencia de ellos prácticamente se hizo todo un esquema de encubrimiento para evitar que salga a la luz lo que sucedió realmente. Y en segundo lugar, el rol de la Fiscalía, que ha sido verdaderamente ineficiente, por cuanto con todos los elementos y de acuerdo a un propio protocolo o manual de género que se aplica para, o que por lo menos esté en el papel en la Fiscalía General del Estado, se debería haber ya establecido, formulado cargos en contra de este teniente instructor, con lo cual se debía haber ya iniciado la instrucción fiscal y solicitado al juez de garantías penales de que se dicten ya las medidas preventivas, que ni siquiera son la prisión preventiva, sino una prohibición de salida del país y los seguimientos que se deberían dar. No escudarse la Fiscalía en que pidió a la policía, si es que no habría instrucción fiscal, no podía pedir ningún esquema de seguimiento a este principal sospechoso. Doctor, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Yo tengo una inquietud a propósito de un mensaje que recibí hace un momento, y usted me dirá, usted es el especialista en este tema, tomando en cuenta ese principio de que una persona no puede ser juzgada 2 veces por el mismo delito. Cuando se abren estos procesos, estos sumarios administrativos, tomando en cuenta además que hay una justicia policial, ¿esto les blinda de no llegar a los tribunales de justicia ordinaria? ¿Así opera? O sea, esta apertura de sumarios administrativos evitaría que estos policías sean involucrados penalmente en el caso de la desaparición de María Belén. No habría que confundir en este caso las investigaciones que se realizan en el marco de un procedimiento disciplinario sancionador, que es responsabilidad administrativa. En el supuesto caso le supone hacerse acreedor de una sanción en el ámbito administrativo como la baja, por ejemplo. Pero lo otro es la responsabilidad penal por el cometimiento de un delito, y en eso recién están en investigaciones en la Fiscalía. Esa aclaración es muy importante. Es decir, que si son dados de baja, doctor, si son dados de baja, eso no les exime de la responsabilidad que podrían tener en el ámbito penal. Así es, eso no les exime de ninguna manera su responsabilidad, porque son 2 cosas completamente distintas. La una es el ámbito administrativo y la otra es el ámbito de la responsabilidad penal por el cometimiento de un delito. Y en el supuesto caso, entiendo que el prófugo, por darle un nombre a esta persona, en este caso ya habría incluso cometido alguna infracción administrativa, por cuanto no se presentó ya más de 3 días seguidos a sus labores, con lo cual prácticamente él ya se configura una infracción en el ámbito administrativo que le hace merecedor a la baja, de acuerdo a la norma que regula al talento humano de la Policía Nacional. Doctor Machuca, hay varios juristas que señalan que esto se configura como ya un crimen de Estado, o al menos hay la responsabilidad del Estado en la desaparición de María Belén Bernal por la forma como se dio, al haber ocurrido
pese a que ella entró voluntariamente a un recinto que es una dependencia estatal, al haberse reunido con un agente del Estado, al no haber recibido auxilio de otros agentes del Estado que escucharon sus gritos, al haber complicidad entre estos agentes del Estado para permitir que el señor teniente Cáceres evada su responsabilidad, y al ser la policía la que realiza la búsqueda, la fiscalía la que investiga, que también son entidades del Estado y cuyas acciones hasta el momento no han tenido ningún tipo de resultado. 10 días desaparecida María Belén Bernal. ¿Se configura entonces la responsabilidad del Estado en este caso? ¿Hay lugar a que se considere eventualmente en el futuro un crimen de Estado? Sin lugar a duda, y sin lugar a duda, porque si nosotros revisamos el ámbito de responsabilidad del Estado, que puede ser directa o indirecta, en el caso, para que sea una responsabilidad directa, la propia Convención para la Protección de las Personas contra Desaparición Forzada de Naciones Unidas determina que se tiene que configurar 3 elementos para que se pueda hablar de responsabilidad directa. La primera es el hecho de que se haya producido una privación de la libertad. La segunda es que haya intervenido un agente estatal, no necesariamente el agente estatal cumpliendo funciones directas o funciones propias, simplemente puede ser incluso con la anuencia de otros agentes estatales. Y tercero, que se niegue a que el Estado se niegue a proporcionar información o niegue la desaparición. Entonces prácticamente son 3 elementos que se configuran. Tenemos una persona que se le privó de la libertad independientemente de cuál sea el motivo, independientemente de cuál sea el móvil que le llevó a esta persona a privarle de la libertad. Intervino un agente estatal, un policía en servicio activo, que estaba en sus funciones, a pesar que estando en sus funciones haya estado de fiesta con la anuencia de los directivos y de la Policía Nacional dentro de instalaciones donde se forman nuestros agentes policiales. Y tercero, existe prácticamente una negativa. Yo escuchaba una entrevista del día de ayer de uno de los abogados de la familia de la abogada Bernal, en la que indicaba que incluso la Policía Nacional no quiere remitir información solicitada por Fiscalía, acceso a cámaras de video, quienes estaban durmiendo en la sede o estaban pernoctando esa noche en el sector donde residen los oficiales en la escuela de policía, y otras situaciones como bitácoras y más. Entonces, prácticamente hay un ocultamiento por parte del Estado de lo que sucedió. Ahora bien, eso no quiere decir de que no se pueda incluso configurar la responsabilidad indirecta del Estado, porque el Estado es responsable por velar evitar que estas situaciones se materialicen en cumplimiento no solo de la normativa nacional, sino también de todo tratado o instrumento internacional que protege a las personas de estas desapariciones cometidas por agentes estatales. Ahora, doctor, estas 12 personas que estarían ahora mismo siendo investigadas administrativamente, a quienes les abrieron este sumario, digamos, si es que se los traslada al ámbito de lo penal, definiendo, digamos, el grado de responsabilidad y de tales, tomando en cuenta de que el agresor y la pareja de María Belén sería precisamente Cáceres, el victimario, ¿cómo se les puede sancionar o bajo qué figura, qué delito, no sé, a estos otros 12 que estarían siendo investigados o procesados por la policía? ¿Cómo se les involucra a ellos en este caso? Habría que ver en qué contexto se produce la participación de esas 12 personas, porque aquí hay comentarios y la realidad procesal puede ser muy distinta a lo que se conoce afuera de lo que está realmente en el proceso o de las cosas que hayan sucedido, evidentemente. Ahora, volviendo también a lo que manifiestan los colegas abogados de la familia de Belén Bernal, lo que manifiestan ellos es que es imposible que se haya producido algún tipo de situación tan escandalosa en la que se cometió esta presunta situación sin que hayan escuchado otras personas u otros oficiales. Correcto, decir, pero ese hecho, nacional, doctor, ese hecho que es sumamente importante y del cual hemos hablado todos estos días, ¿ya? ¿Les responsabiliza a ellos por el crimen que aparentemente habría cometido Cáceres? Es decir, la omisión, el no actuar, el no intervenir. Obviamente la omisión de omitir, de evitar el cometimiento de un delito, eso también se configura y tiene responsabilidad penal. Pero aquí hay que ver también el grado de participación en el propio delito de que se haya cometido en este caso. Porque resulta que se señala
que existiría anuencia de sus superiores para poder borrar algún tipo de evidencia que se dejó esa situación, poder generar un ocultamiento mayor o simplemente permitirle a él que tenga todas las facilidades para haber sacado el cuerpo en el relato que se conoce por parte de los abogados de la víctima en este caso. Entonces, bajo esas consideraciones, habría que ver dentro del proceso penal en qué se configura dicha responsabilidad. Si es un simple tema de omisión, que puede haber una causal de justificación en los casos en los cuales incluso se está en un estado de subordinación o dependencia, porque en el caso de que hayan sido cadetes, de que estaban bajo la orden jerárquica de sus superiores, o también el grado de participación, porque eso se indica que ya existirían incluso altos mandos de la Policía Nacional que con la anuencia de ellos se permitió el ocultamiento y la salida de esta persona que está implicada directamente en el cometimiento de esta situación. Doctor Machuca, ¿se puede conocer en el transcurso de este proceso quiénes son esos altos mandos que habrían permitido este ocultamiento o no está determinado todavía quiénes son esos altos mandos? Bueno, en un acto de transparencia, yo creo que la Policía Nacional debería evidenciar quiénes son esas personas a las que se les ha abierto los procesos disciplinarios. Una de las cuestiones que más alarma genera es que prácticamente esto ha develado el nivel de podredumbre, perdón la expresión que voy a utilizar, que existe en las filas y en el personal de la Policía Nacional. Y aquí hay algunas situaciones que han venido dándose, no solo es esta es una más. Resulta que tenemos un caso de narcogenerales, vamos a hablar de los altos mandos. El famoso caso en que la embajada americana notifica a la policía de que les ha retirado la visa a un grupo que integra el Consejo de Generales. Tenemos el caso también de un policía que mandó a matar a su hijo y a la mamá de su hijo en Ibarra. Tenemos el caso también de 2 agentes policiales que por robarle a una persona adulta mayor le mataron en la ciudad de Cuenca. Tenemos también el caso de la ISPOL, del desfalco que se cometió a los fondos de seguridad social. Y tenemos también este caso. Entonces, prácticamente esto me llena de temor y me llena de espanto. ¿En qué manos está nuestra seguridad? ¿En qué manos está la seguridad del pueblo ecuatoriano con una policía que prácticamente replica las actuaciones más viles, faltas de ética y profesionalización? Entonces, bajo estas consideraciones sí nos llama a la reflexión la necesidad de una reforma integral de esta situación. La policía lo que ha hecho es hacerse eco de un falso espíritu de cuerpo para tapar esta situación. Y funcionarios, como el secretario de Seguridad, haciendo gala de su misoginia, prácticamente atacan a las organizaciones de mujeres para defender un supuesto honor de la institución policial. Es decir, lo que se está haciendo es provocando, se está haciendo un hueco mucho más, se está queriendo tapar un hueco, haciendo un hueco mucho más grande. Entonces, bajo esa lógica, es evidente de que prácticamente la institución policial no quiere evidenciar las sanciones o los correctivos que se van a tomar. Han dicho que van a rodar cabezas el ministro Carrillo, pero la principal cabeza que tiene que rodar es la de él y la del Consejo de Generales. Doctor, hay 2 declaraciones últimas de Patricio Carrillo que han circulado y que están generando mucha polémica. Sobre la una le pedimos una reflexión y una respuesta a doña Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, que estuvo con nosotros hace un momento en una entrevista que fue realmente muy sentida. Carrillo habló de que esto es un crimen pasional. Primero, le quiero preguntar a usted también su opinión desde el punto de vista técnico y jurídico, si es que esto se puede catalogar así alegremente como un crimen pasional. Y qué implicaciones tendría además. Y la última declaración que ha hecho Carrillo, porque, y aquí también quiero su criterio, doctor, con respecto de, en este tipo de casos, donde está de por medio una institución jerarquizada, cuando empiezan a rodar cabezas, las cabezas no son de los generales, son siempre de los subalternos. O sea, acá siempre termina pagando el más, me van a perdonar, el más cojudo, ¿ya? Es la ley del embudo, ¿no? En este país, que la suelen aplicar muy bien, y más en instituciones como la policía. Carrillo ha dicho que si evitaban el ingreso de la señora María Belén Bernal, tal vez no pasaba nada, porque la señora fue la que se trasladó hasta la escuela de policía. Es decir, ahora van a echarle la culpa, ¿saben a quién? A la víctima. Bueno, a la víctima de plano. Al portero
Al que estaba en la garita. Al que estaba en la guarita de guardia. Al que estaba en la garita. Y como claro, ahí tienes el registro. El registro de la persona que está, los turnos, etcétera, etcétera, ya, van a ir por ahí. Entonces yo sí quiero una reflexión suya con respecto de estas declaraciones de Carrillo, la del crimen pasional, doctor Machuca, y esta última, ¿no? De trasladar la responsabilidad de una cosa que, como bien ha dicho el mismo Carrillo, se trataría de un crimen atroz, al que estaba esa noche vigilando el ingreso, la puerta o la garita en la escuela de policía. Es que justamente es una estrategia que se está utilizando para desvirtuar o distraer la atención de la población a situaciones completamente banales, que es un tema pasional, que es un lío de faldas, o que prácticamente se dio producto de una situación que se enmarcaría en el orden privado. Yo digo, en el orden privado, cuando una persona, un civil, entra a una institución policial y no sale, y el Estado no responde, pues prácticamente ahí se configura una responsabilidad estatal directa, en los términos que había manifestado de la propia convención e incluso de varios casos que han sido recogidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos similares, desapariciones que se producen de civiles en cuarteles policiales. Y específicamente hay el caso, por ejemplo, Cepeda Vargas contra Colombia, en donde se detalla un caso similar a este, en donde hay responsabilidad directa, porque el Estado es el llamado a proteger a los civiles, o al llamado a responder para sancionar a los responsables. Aquí tenemos una negativa por parte del Estado, incluso a colaborar con la justicia. Todo un esquema desde el primer momento que colaboró con la presunta culpable que habría cometido esta situación, en el cual prácticamente se generó un esquema que permitió su fuga, en colaboración con la Fiscalía General, Fiscalía que actúa rápido en los casos que le conviene, con un simple parte policial, y en los casos que no, y se inventa de que no ha habido ningún tipo de elementos como para abrir instrucción fiscal. Entonces, una complicidad de Fiscalía con Policía Nacional se genera un esquema que permite el encubrimiento de esta persona. Entonces, claro, lo que se busca es lo más fácil, decir no, que esto es un tema privado, y sí, buscar también chivos expiatorios. A mí me preocupa muchísimo que una de las únicas detenidas en esto sea justamente una cadete, sea una mujer, sea una cadete que estaba en estado de subordinación frente al victimario principal involucrado en este caso, que ya no sé cómo definir. Doctor Machuca. Y bajo esas consideraciones se le está atribuyendo a ella una responsabilidad que incluso tendría que develarse el grado de participación, como le había manifestado, y en la que incluso ahorita está privada de la libertad. ¿Sabe cómo? ¿Cómo se justifica la necesidad de privación de la libertad de esa persona? Porque esto es público en el acta de la audiencia de flagrancia. Se justifica la necesidad de privación de la libertad, que es excepcional. Se justifica diciendo que no ha querido colaborar, y eso lo pide el fiscal y lo ratifica la jueza. Por no querer colaborar dentro del proceso penal, se le da prisión preventiva, cuando se le podía haber dictado otra medida de aseguramiento que no necesariamente sea la prisión. Entonces, mire, yo en los actuales momentos estoy en una situación académica en España, y comentaba con algunos colegas abogados de distintas universidades, específicamente españoles, y me decían, mira, esto solo lo veíamos en época de la dictadura, que se justifique la necesidad de prisión preventiva de una persona, justamente por el hecho de que no quiere colaborar en el proceso penal. En sí, se tiene detenido, vamos en este caso, a una persona que prácticamente, perdón por utilizar esa expresión, un chivo expiatorio, prácticamente para distraer toda la opinión a los directamente responsables, que son, sí, en este caso, el teniente instructor, pero también los altos mandos oficiales que permitieron la huida y que incluso estarían involucrados en tapar la escena de un presunto crimen que se habría cometido en una institución policial, lo cual es gravísimo, lo cual solo esto se asemeja, y esto hay que decirlo, a épocas, al caso de los hermanos Restrepo. Así es. Porque se produjo la desaparición de unas personas dentro de una institución, dentro de un cuartel policial, claro, lo cual es terriblemente alarmante. Y un retroceso absoluto. Y hoy estamos acá 34 años después con un caso muy parecido, como dice el doctor Machuca. Así es. Muchísimas gracias, doctor Machuca. Si nos quedaron algunos temas allí, le volveremos a molestar seguramente de forma muy frecuente. Así es que muy amable por habernos acompañado en este análisis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Lo propio, doctor, muy amable. Muchas gracias.